Hola a todos, queremos invitarlos a que formen parte de nuestra reunión. Y que nos puedan seguir en nuestras redes Instagram, Facebook y YouTube. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las
Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. A cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas, me amas, porque me amas. Yo quiero
escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Y sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, sin querer nada más que escucharte hablar. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es José, pertenezco a la Iglesia del Reencuentro y hoy quería compartir una palabra con ustedes, con vos que estás del otro lado, pero aprovechando este momento me gustaría usar los primeros 5 minutos para contarte un poquito de lo que Dios hizo en mi vida, de cómo Él llegó a mi corazón, de cómo Él transformó mi vida. La mayoría de los integrantes de la iglesia ya conocen mi testimonio y lo que Dios hizo, pero por ahí es la primera vez que vos ves un video de este tipo, o es la primera vez que vos escuchás algo que tenga que ver con Dios, entonces por ahí te sirva. Yo vine a la iglesia con ataques de pánico a los 35 años, ya hace 10 años ya, voy a cumplir 45, después de haber pasado 20 años de adicciones, durante 20 años consumí alcohol, drogas, pastillas, cocaína, todo tipo de drogas, ¿no? Y a pesar de que siempre trabajé y siempre pensé que tenía todo dominado, supuestamente, en realidad no. Siempre estuve preso de eso, preso de vivir de noche, de vivir así. Y bueno, cuando ya no tenía salida,
un amigo me había invitado muchas veces a la iglesia, muchas veces me habían querido llevar a la iglesia y nunca le di lugar porque viste cómo somos cuando estamos viviendo nuestra propia vida, somos grandes, conocemos la calle, entonces no queremos saber nada, creemos que sabemos todo y que a Dios nosotros nos acercamos de la manera que nosotros creemos conveniente o creemos que es, de la manera que creemos que es, ¿verdad? A veces pensamos que Dios lo construimos nosotros, de acuerdo a lo que creemos, de la manera en que creemos, por eso vas a escuchar cuando le hables a alguien de Dios, te va a decir, no, yo a Dios llego a mi manera, todas las aguas conducen al mismo mar, así que yo a Dios lo tengo, tengo una relación distinta con Él, yo lo manejo así, cosa que está bien por ahí creerla, pero en realidad Dios tiene su manera, la única manera que tiene de acercarse a Él es a través de Jesucristo, y por más que nosotros sepamos todo lo que pudiéramos saber o que creyéramos lo que quisiera, lo que sea, nada nos va a acercar a Jesús, solamente no un corazón arrepentido. Vos podés tener en claro muchas cosas, pero hay algo espiritual que uno no maneja, solamente Dios maneja eso, solamente Él puede transformar una vida verdaderamente como transformó la mía, que con tantas adicciones, con tantos problemas hoy te pudiera hablar de lo que Dios puede hacer en tu vida. Eso lo hace solamente Dios. Cuando Dios llega y te abraza, todo argumento se cae, todo pensamiento que vos tengas con respecto a Él cambia totalmente. Él transforma nuestra mente, nuestro corazón con solo abrazarnos. Con un abrazo de Dios yo te puedo asegurar que tu vacío se va, el vacío que todos llevamos dentro, porque hay una realidad ahí afuera y es que todos necesitamos tener una conexión con algo. Entonces como no sabemos, no queremos buscar a Dios, lo llenamos con un montón de cosas. Siempre buscamos ser fanáticos de algo, de fútbol, de música, de lo que sea, pero hay una necesidad dentro nuestro que busca adorar a algo, y esa es el espíritu que busca adorar a Dios, y como nosotros no lo buscamos, no creemos o no pensamos que si así, buscamos por otros lados y dejamos a Dios en último momento, ¿no? En última instancia. Cuando nos encontramos con Él, esa parte se completa. Y por eso te quería comentar un pedacito de lo que me pasó. No voy a ocupar todo el tiempo en eso, pero por si estás pasando de casualidad por este video, quería que lo escuches. Y si tenés una situación parecida de adicción o algún problema, o algún pariente, o un hijo tuyo, o un hermano, y necesitas ayuda, deja ahí abajo los comentarios y seguramente alguien de la iglesia se va a conectar con vos. Te va a contactar y te vamos a ayudar en todo. Porque nuestro Dios transforma las vidas de verdad. Si no, tenemos las redes, Twitter, Instagram, Facebook, buscá Iglesia del Reencuentro de Rafael Calzada y va a aparecer ahí. Ahora sí, voy a compartir unos versículos. Voy a leer en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 3, la palabra de Dios. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Este versículo en un principio habla de que los que hemos creído entramos en el reposo y los que no han creído no. Por ese lado tendríamos que estar tranquilos en una situación como la que estamos pasando hoy en el mundo, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, la cuarentena y todo esto. El cristiano, el Hijo de Dios, está tranquilo porque sabe que puede reposar en Dios. La palabra se puede tomar primeramente como que habla del reposo venidero después de la muerte, ¿no? En reposo en Dios, pero la palabra es viva y también habla de reposar en Dios mientras vivimos, de reposar, vivir reposadamente, quiere decir vivir en paz, sabiendo que Dios está con nosotros a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier tormenta. Eso es vivir reposadamente, tener paz, saber que pase lo que pase, Dios tiene el control de nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que dice la primera parte del versículo, pero hay una segunda parte que voy a leer de vuelta. Dice,
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El versículo 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Habla de todas las obras. Dios es un Dios que cuando Él hace algo lo hace completo, ¿verdad? Y si bien hay cosas que no podemos comprender de un Dios tan grande, porque primero que nada es un Dios sobrenatural, es un Dios que fue capaz de crear el universo de la manera que hoy lo vemos. Entonces, en nuestra mente pequeña sería muy, muy complejo, muy difícil tratar de entender un montón de cosas. Por eso esto del camino es en fe. Por eso creer en Dios es de fe, es una obra de fe, es creer en lo que Él habla, aunque no lo podamos entender, ¿verdad? Porque hay un montón de cosas que por ahí nos cuestan entender y nos va a costar. Y hay algunas que directamente no las vamos a comprender. Entonces Dios dice, tened fe, cree. Dios es un Dios que es sobrenatural, pero que se muestra a nosotros como seres humanos. Él nos hace sentir su presencia, en los momentos difíciles sentimos su abrazo, sentimos el consuelo, cuando oramos y pedimos algo, Él viene ahí y nos bendice. Es un Dios que en un momento como el que estamos pasando ahora, hay hermanos que yo sé que están sin trabajo y Dios le está proveyendo de forma sobrenatural. Hay gente que se le levanta y dice, tomá, te traje mercadería porque, no sé, me acordé de vos, y un montón de cosas que están pasando, y son obras que Dios va haciendo en nosotros. Dios nos guarda, Dios nos provee. Él es un Dios que se preocupa por las cosas naturales nuestras, siendo un Dios sobrenatural, obviamente. Entonces, primero, para entender un poco esto, tendríamos que darnos cuenta primero de que Dios es un Dios más grande que todo esto, que todo el universo, ¿no? Y los científicos hoy en día tratan de descifrar, muchos no creen, la mayoría son ateos, ¿verdad? Porque ellos dicen que esto se creó solo por un accidente, el Big Bang y un montón de teorías, pero solo basta salir afuera, ver los árboles, ver los pájaros cantar para darse cuenta que esto es una obra perfecta. Que algo accidental no puede ser tan perfecto como es la creación, como es el universo, como es la vida misma, ¿verdad? Y un científico le decía, había visto hace unos días unos videos acá en YouTube, un científico cristiano le respondía a un ateo y le decía que el Dios que él cree es tan sobrenatural que no podrían describirlo con palabras, porque los científicos le decían, ponémelo de forma que yo lo entienda. Y él le decía, no te lo puedo poner en forma que vos lo entiendas, porque si yo te lo pudiera explicar de esa manera, no sería un Dios, no sería el Dios en el que yo creo, ¿verdad? Porque es un Dios que creó todo esto. Es como pedirle al que inventó la computadora y creer que el que inventó la computadora está dentro de ella, cuando no es así, está por fuera. El Dios que creó el universo, el Dios nuestro, es tan grande que Él está por fuera de todo esto. Él no tiene límites, es omnipotente. Entonces lo primero que tenemos que entender que Dios no, hay cosas que él no tiene tiempo, Él el tiempo lo creó para nosotros, ¿verdad? Por eso cuando leemos la Biblia a veces nos quedamos pensando en las verdades y en las perlas que uno puede encontrar acá en la palabra, como por ejemplo cuando Él dice que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, y nosotros pensamos en eso y decimos, ¿cómo puede ser que nos haya elegido desde antes de la fundación del mundo? Millones de años tiene la creación y Él ya nos eligió. Tendríamos que empezar a ver nuestra genealogía para llegar al primero, a ver cómo fue que nos eligió, pero no. La palabra dice que Él nos eligió y lo creemos así. ¿Sabes por qué? Porque Él estaba ahí. Él estaba en el pasado, está en el presente y está en el futuro. Es un Dios tan grande que Él ya vio nuestro futuro antes de que naciésemos. Por eso dice la Biblia que Él nos eligió. Entonces, cuando Él dice que Él hizo todas las obras en el séptimo día descansó de todas las obras, que Él en el principio creó todo. Yo quería tratar de entender qué decía esto, ¿verdad? Y de repente, leyendo la Biblia, me encuentro
con otro versículo de la palabra que te lo voy a leer ahora, que está en San Juan, capítulo 9. Voy a leer los primeros 3 versículos. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es que él está aquí. Te lo hago más fácil. Jesús viene con los discípulos, vienen caminando. Ellos creían en como que el pecado se transmitía, ¿no? Podía afectar a las generaciones siguientes, ¿no? El pecado que cometía el padre pagaban los hijos. Y Jesús viene caminando con ellos y ven un ciego de nacimiento. O sea, nació ciego el pibe. Entonces estos muchachos, los discípulos le dicen: Señor, ¿quién pecó? ¿La madre? ¿Él, para que él sea ciego de nacimiento? ¿Quién fue? Y Jesús le dice: no pecó ni los padres. Él está acá para que las obras de mi Padre se manifiesten. ¿Qué quiere decir? Hay una poderosa revelación ahí, es tremendo lo que Dios nos está mostrando en este versículo. Recordemos que Hebreos decía que Dios descansó el 7º día de todas las obras que había hecho, ¿verdad? ¿Recordá? Y ahora vemos que Jesús dice que el ciego está para que la obra de Dios se manifieste. O sea, Dios ya había hecho la obra. Dios ya había sanado al ciego. Solamente faltaba manifestar esa obra. La obra se tenía que manifestar. Entonces acá yo quiero que paremos un cachito y que pensemos, ¿no? Porque acá hay una palabra, primeramente para vos, que no conoces a Jesús, o que estás apartado, ¿verdad? Y alguna vez fuiste a la iglesia y hoy no estás yendo. Y estás esperando algo, un cambio, algo. Bueno, quiero decirte que Dios ya hizo la obra. ¿Cuándo hizo la obra? En el principio. ¿Por qué? Porque Dios descansó de toda la obra que había hecho, la obra completa. Él ya te eligió desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él creó, Él ya pensó en vos, pensó en mí y pensó en cada uno de nosotros. En el momento en que Él creó el mundo, Él no solo pensaba en Adán, ya pensó en todo. Porque es Dios, porque Él ya tenía todo programado, Él ya tenía todo, Él sabía cómo iba a ser todo, porque es Dios. En ese momento Él sabía cómo iba a ser tu vida. Y si te apartaste, Él sabía que te ibas a apartar. Entonces hoy te está diciendo, Él la obra en vos la completó. Lo único que tenés que hacer es dejar que Él se manifieste en vos. Que Él manifieste la obra de Dios en tu vida. Él te da la oportunidad de pasar por tu casa, de pasar por tu corazón y hacer que la obra de Dios se manifieste en tu vida. La obra ya está hecha. Si vas a la iglesia y estás pasando por situaciones en las que vos estás esperando algo de Dios, que estás orando por algo, estás pidiéndole a los hermanos que oren, sea por tu hijo, por tu hermano, por lo que sea, por una enfermedad, por una adicción, no sé, cualquier problema que te puedas imaginar, lo único que te puedo decir es que Dios ya hizo la obra. Porque Él ya lo mostró, está en la palabra, la obra Él ya la hizo. Por eso dice la Biblia en otro versículo que Dios tiene pensamientos de bien para los que le aman. Él sabe nuestro final es en gloria. Él tiene pensamientos de bien, Él la obra ya la hizo. ¿Por qué te dice que tiene pensamientos de bien? Porque Él ya sabe que va a salir bien. Pero necesitamos que la obra de Dios se manifieste en nosotros. Y como hijo de Dios, si vas a la iglesia y estás esperando que la obra se manifieste, te quiero decir que hay una manera. Y Jesús fue el que hizo que la obra de Dios se manifieste. Dice, Él estaba acá para que las obras de mi Padre se manifiesten. ¿Qué hizo?
Jesús soltó la palabra, Jesús lo sanó. Cuando Jesús soltó la palabra, fue sano el ciego. Y eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, empezar a hablar en fe, empezar a hablar, a profetizar, a decir, hablar, esto no es positivismo ni nada por el estilo, esto es palabra de Dios, esto es obrar en fe, hablar con fe, decir, aunque vos veas que está dura la situación, vos tenés que empezar a declarar y a ver que Dios ya hizo la obra, porque Dios ya la hizo. Entonces dice la Biblia que Jesús sostuvo el universo con el poder de su palabra, con la palabra de poder. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos el mismo poder de cambiar esa situación, de hacer que la obra de Dios se manifieste. La obra de Dios está ahí, esperando que nosotros la hagamos manifestar, que hagamos que se manifieste la obra de Dios. ¿A través de qué? A través de la fe, a través de la fe, a través de la palabra de fe, a través de la palabra de poder. Por eso dice la Biblia que nosotros vamos a hacer cosas mayores que las que hizo Jesús. Y entonces, si Él hizo eso, nosotros tenemos el mismo poder. Y esta última parte, estos últimos minutos que quiero hablar, le quiero hablar al hermano que está sirviendo en la iglesia, a mí y a todos mis hermanos que estamos trabajando, que están en el liderazgo. Hermanos, tenemos trabajo. La última parte que les quiero comentar sobre ese versículo, Jesús hablaba, Jesús enseñaba por medio de parábolas, Jesús tenía muchas formas de enseñar y de que la gente lo entendiera. Pero hay una parte que habla más fuerte que todo eso, ¿y saben cuál fue? Fue su ejemplo. Fue el actuar, la manera en que Él actuaba nos dejaba a nosotros una clara evidencia de cómo nos tenemos que conducir hoy en día. Y cuando Él está en ese momento pasando por ahí, cuando Él ve al ciego y Él les explica a los discípulos que estaba ahí para que las obras de Dios se manifiesten y Él los sana, nos está diciendo, hermanos, claramente que nosotros en este tiempo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que salir y empezar a hacer que la obra de Dios se manifieste en cada persona que podamos cruzar, en cada persona que veamos que necesita de Dios, en cada persona que venga y te pida oración por alguna enfermedad, por lo que sea. Nosotros tenemos que ahí obrar la palabra de Dios, obrar la fe. Está bien llamar al pastor o pedir oración en la iglesia, pero tomemos la autoridad, porque estos son tiempos donde yo sé perfectamente, y creo que cada uno de ustedes también lo saben, que después de esta cuarentena mucha gente va a estar esperando recibir algo de Dios. Entonces tenemos un trabajo enorme para hacer. Tenemos que salir de la comodidad de casa y empezar a predicar la palabra de Dios, empezar a hacer que la obra de Dios se manifieste. ¿Cómo? Trabajando. ¿Cómo? Declarando la palabra de Dios. Jesús le dijo, sé sano. Nosotros tenemos que salir. Somos agentes de Dios caminando por esta tierra. Hay un versículo en Romanos 8:19 que dice que la tierra se agradó en esperar la manifestación de los hijos de Dios. Eso fue escrito hace 2000 años atrás. Yo creo que hoy la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra está esperando desesperadamente que los hijos de Dios se manifiesten. Solamente basta mirar un informativo para ver lo que está pasando en el mundo con la naturaleza, con todas las cosas que están pasando sobrenaturales, para darnos cuenta que la tierra está clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que hacer oído a ese llamado y salir a hablar, salir a manifestar la obra de Dios en la tierra, porque para eso nos trajo Jesús. Ese es nuestro propósito como discípulos de Él, hacer que la obra de Dios se manifieste en cada persona y en cada lugar que vamos, con nuestro testimonio. Si no sabes hablar, no importa, yo tampoco sé hablar, pero hay que contar lo que Dios hizo en tu vida y atreverse a predicar y a orar por los enfermos, atreverse a hacer que la obra de Dios se manifieste. Te puedo asegurar que una vez que vos das el primer paso, el Espíritu de Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer, porque lo que más quiere Dios es salvar a la gente. Este es el mensaje que les quiero compartir. Y si vuelvo al principio, si vos no conoces de Dios, lo único que te voy a pedir es que hagas una oración aceptando a Jesús en tu corazón. Ahí donde estés, cerrar los ojos y decirle, Jesús, quiero que entres a mi corazón, quiero que seas el Señor de mi vida, te pido perdón. Y de ahí en adelante busca una iglesia. Esto es lo que le quería compartir.
Y bueno, que Dios los bendiga mucho. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre. Gracias por acompañarnos y queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Y si querés ver más de nuestro contenido, clique acá.